Recuerde que hemos estado hablando de un tema de cómo vencer ¿qué? El Amalek espiritual. Entendiendo que es una realidad que siempre habrá oposición espiritual a nuestras vidas. Ahora que estamos en ese transcurso, en ese caminar hacia la tierra prometida. Así como Israel salió de Egipto y se metió al desierto, así nosotros vamos por este desierto, pero acompañados del Señor. Y así como el pueblo de Amalek, dice la Biblia, se le enfrentó a Israel para quererlo destruir y desanimarlo y debilitarlo y hacerlo devolver a Egipto, así muchas cosas se levantarán en contra de nosotros que querrán hacernos volver ¿qué? Atrás. El enemigo es el oponente y él querrá traer esa oposición, pero para eso hay un arma poderosa que es la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y esa es la funcionalidad de la espada del Espíritu, que ella entra corta, es una espada más cortante que toda espada de dos filos. Entra, ella penetra hasta lo más profundo, dice la palabra, hasta partir el alma y el espíritu, y tiene la capacidad de discernir el entendimiento y dejar descubierto la intención de ¿qué? Del corazón. Y es por eso que duele, porque es que la palabra, precisamente cuando la usamos, lo primero que hace la palabra es penetrar a nuestra propia vida, ¿sí? Para quitar de nosotros mismos todo aquello desánimo, toda aquella cosa que pueda surgir, que nosotros terminemos siendo nuestros propios enemigos, porque ese es el peor de los enemigos, uno mismo. Entonces hay que cortar con todo eso, y eso es lo que hace la palabra, y por eso a veces duele, es dolorosa, porque empiezan a remover todas esas tradiciones, todas esas cosas de las cuales veníamos, en las que nos levantamos, en las que estábamos. Créame que yo también participé de esto, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era niño, ¿sí? Íbamos a la iglesia, y ese día era la celebración del Día de la Madre en la iglesia cristiana a la que yo asistía, ¿sí? Y tiempo atrás nuestra profesora nos había estado enseñando un cántico, pero para que el cántico no fuera tan pagano, entonces se le modificaban unas letricas, ¿no? Entonces el cántico era: todos tienen una madre, ninguna como la mía, ¿cierto? Y hay una parte que dice: yo le pido a Dios rezando que mi madre no se muera, ¿cierto? Entonces le cambiamos la letra, ¿no? Yo le pido a Dios orando. Pero estábamos allí, le podíamos cambiar la letra a esa canción, y ese día salimos los niños y todos ahí junticos, y sí, todos, y la mamá llorando allá, ay, y mi abuela ahí, ay, mi niño, y todos allí, sí, ay, tan lindo, pero haciendo parte de ¿qué? De una tradición, ¿sí? Que no es propia de un hijo de Dios. Recuerde, no quiero menospreciar a las madres, no quiero que me malinterprete. A las madres hay que honrarlas, amén. De hecho, como dijo el apóstol Pablo, él recuerda: hijo, honra a tu padre y a tu madre, porque incluso es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas largura de días sobre la tierra. Usted quiere que le vaya bien, empiece por honrar a su mamá y a su papá. Hijo que deshonra a sus padres, les va mal y les tiene que ir mal. Amén. Porque a los padres hay que honrarles. Y es algo real. Pero entonces estábamos allí, y eso es lo que hace la espada, ¿sí? Quita toda esa tradición que nos apega a Egipto. ¿Por qué cree que los hijos de Israel se querían devolver de una u otra manera para Egipto? Porque recordaban: allá teníamos esto, allá lo otro. Y hasta inventaban, ¿no? Cuando decían, cuando comíamos el potaje de carne, y estaban aguantando hambre prácticamente, ¿se acuerda? Porque es tal el arraigo que empezamos, y por eso muchos se querían devolver y le decían a Moisés: y nos trajiste a este desierto para matarnos, devolvámonos mejor, allá estábamos mejor. Describe la Biblia que estaban siendo masacrados, azotados,
que les habían duplicado el trabajo y la ración de alimentos se les habían partido a la mitad. Sin embargo, el arraigo a las cosas, ese arraigo allá a las cosas de Egipto, tienen que ser quitados. Y para eso está la espada. La espada tiene la capacidad de partir, de desatar todas esas ligaduras con las que estamos amarrados, de sacar esas tradiciones de nuestras vidas que nos impiden muchas veces estar caminando más libremente, porque son como cadenas que están atadas a Egipto y que no nos dejan avanzar mucho. Y esas cadenas tienen que ser partidas en el nombre del Señor. Si queremos avanzar, tenemos que quitar de nosotros esto. Aunque Israel había salido de Egipto y ahora estaban en el desierto, y aunque ya eran personas libres, su corazón todavía estaba atado a la esclavitud ¿de qué? De Egipto. El corazón, sí, físicamente ya no estaban bajo las grandes cargas, pesadas cargas de Egipto, pero el corazón de ellos todavía estaba allá. Y hay gente que sale de su Egipto, pero aún su corazón está pegado a las cosas de Egipto, ¿sí? Todavía. Y mientras nosotros no acabemos, no cortemos de raíz esas cosas van a ser un lastre para nosotros, que se van a convertir en una pesada, en una pesada carga que nos impide avanzar como deberíamos avanzar, en el nombre del Señor. Amén. Amén, iglesia. Entonces, para eso es la espada. La espada, la palabra de Dios, tiene el poder para transformar nuestra vida, pero tenemos que hacer uso de ella, ¿sí? Y eso nos permitirá a nosotros estar bien delante del Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 1. Hace 8 días veíamos allí en Nehemías cómo el pueblo trabajaba en la edificación, en la construcción, y con una mano ponían los ladrillos y con la otra la espada, ¿no? Y estuvimos hablando de edificar nuestra casa, de edificar nuestra familia, de la responsabilidad que tenemos, y no podemos abandonar la edificación de nuestra familia, no podemos abandonar la espada. Ahora bien, vamos a ver otro tópico. Dice Romanos 13. ¿Lo tiene? Tal vez la lectura que yo voy a hacer va a sonar un poquito diferente a la que comúnmente puede tener la mayoría de las Biblias. Esta es una traducción que yo mismo le hice al texto, y cuando yo le hago la traducción es para cerciorarme que realmente lo que está allí es lo que se ha traducido, es lo que está realmente en el texto griego. ¿Ok? El versículo 1 en adelante dice, ojo, sométase toda alma a las autoridades superiores. ¿Su Biblia dice alma? ¿Toda persona? ¿Toda persona? ¿Hay alguna Biblia que diga alma? Ah, en la suya dice alma. Claro, porque la palabra que aparece ahí es psique, que es alma. Es decir, que el sometimiento es algo, empieza ¿en dónde? Es una disposición ¿de qué? Del alma, del interior, de lo que somos, ¿sí? De lo que somos nosotros. Es una disposición del alma. Y tenemos que aprender esto. Sométase toda alma a las autoridades superiores. ¿Ok? Ojo. Pero no hay autoridad si no está bajo Dios. Pero no hay autoridad si no está bajo Dios. Creo que su Biblia dice, venga, yo abro una versión aquí, porque es que yo estoy leyendo mi traducción. Permítame, la traducción que yo le hago al texto. Estamos en Romanos 13, venga, yo abro acá una Biblia. Romanos 13, aquí estoy. Voy a leer la Reina Valera del 60, que es la más común. Sométase toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios. Cuando yo leo el texto griego, literalmente, ¿sí? Literalmente dice, se lo voy a leer así como le estuviera traduciendo, transcribiéndole, transliterándole todo, ¿sí? Toda, dice acá en el texto griego, ¿no? Dice,
pasa sige. Dice, toda alma a autoridades teniendo por encima, estén sujetas, no pues están siendo autoridad, sino bajo, y veo que muchas traducciones traducen esa palabra bajo, hipo, ¿cierto? Bajo lo traducen como un por. Ahí no hay un por. Sí, hipo, theu, o sea, Dios, bajo Dios. Literalmente lo dice. Literalmente. Entonces, como a mí, lo que me interesa es decir lo que el texto dice y no acomodarlo a mi amaño. ¿Sí? Ahora, usted me preguntará, ¿y por qué entonces algunas Biblias traducen así? No, yo ya no le puedo responder por qué hacen eso. Ya por qué lo hacen, no. Yo no puedo responder por lo que yo no hice. Yo respondo por lo que yo hago. Por eso mi responsabilidad es traerles a ustedes un texto más apegado a la realidad del texto, sea hebreo o griego. Y por eso lo traduzco. Sométase toda alma a las autoridades superiores, pero no hay autoridad si no está bajo Dios. O sea que las autoridades tienen que estar ¿qué? Bajo Dios. O sea, no es autoridad si esa autoridad no está ¿qué? Bajo Dios. ¿Ok? Es una autoridad siempre y cuando esté bajo Dios. ¿Y cuando una autoridad está bajo Dios? Cuando esa autoridad hace de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestra máxima autoridad, el presidente, días atrás pidió a la Corte Constitucional no acepte ningún tipo de referendo en cuanto a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Es decir, está de acuerdo, la autoridad principal está de acuerdo con que los niños, ¿sí?, sean ¿qué? Adoptados por parejas homosexuales. Pregunta, ¿eso está a favor o en contra de la autoridad de Dios? Está en contra. Es decir, que nuestro presidente no está bajo la autoridad de Dios. Si él no se somete a Dios, ¿cómo se puede uno someter a alguien? Yo no me puedo someter a una autoridad que no se quiere someter. Amén. Obviamente, si hay que pagar impuestos, o sea, pero yo no me puedo someter a esa norma, a esa legislación. No sé si me hago entender. Ya si hay unas normas establecidas que no vulneran o que no van en contra de la autoridad de Dios, hay que someterse. Por ejemplo, el semáforo en rojo hay que respetarlo, ¿sí o no? ¿O no? No, yo no me someto porque autoridad no estás bajo Dios. No, sí, porque es por el bienestar de su vida, ¿cierto? Claro, no sé si me hago entender. Es decir, yo no tengo por qué realmente aprobar una ley que va en contra de la autoridad de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese caso, nuestro presidente no está bajo la autoridad de Dios porque se está sobrepasando a lo que dice la palabra, varón y hembra, varón y mujer, que los creó. ¿Me hago entender? En ese aspecto. No quiero decir entonces que ahora todo lo que él diga, entonces yo ya no me someto. No, en ese, aclaro. Porque sigue siendo el presidente. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Es decir, que nosotros estamos sujetos a toda autoridad que se sujeta, o a toda ley que está sujeta ¿a quién? A la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios. Y por eso la espada duele. Porque es que hay muchos que no quieren atenderla. Me daba risa, yo me vi el debate en estos días y esto es algo de lo que hay que hablar porque está tocando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestros niños. Estuve viendo el debate que de por sí fue bastante largo, no voy a decir que me lo vi todo porque sería mentiroso, pero me vi una parte, ¿sí? Y un representante, ¿sí?, salió que él con su fe, dijo, yo pongo mi fe y mi orden de fe que está en la palabra de Dios por encima de cualquier ley humana. Se le vino todo el mundo encima. Dijo, yo creo que la Biblia es superior. Y hay todo el mundo a atacarlo, cavernícola, retrasado y todo esto. Tremendo eso, ¿no?
Lo que le empezaron por las redes y lo criticaron, usted vio. Y salió diciendo, para mí, y me aparto de mi partido, el partido de él es el Partido Liberal, me aparto de mi partido que decidió apoyar. Pero la Biblia enseña. Y empezó a hablar allí. Y yo le doy gracias al Señor por ese hombre. Porque literalmente se expuso a muchas cosas, pero prefirió lo que dice la palabra. ¿A quién agrado yo? ¿A Dios o al hombre? Y que Dios bendiga a ese hombre, amén. Porque muchos enemigos se ha de echar encima. Que Dios lo guarde, ¿sí? Y no estamos odiando, es que no se trata de un odio, se trata de apelar a la naturaleza, a lo lógico. Sin embargo, mire esto. Salió otra representante, la representante Liscano, ¿sí? A decir que cómo salían con eso, que la Biblia, que en vez de respetar la Constitución. Entonces yo digo, si de verdad respetan la Constitución, pues el artículo 42 de la Constitución es muy claro. Y el artículo 42 de nuestra Constitución dice que una familia está representada, literalmente lo dice, por papá y mamá. Artículo 42 de la Constitución. Literalmente lo dice, ¿sí? Por la conformación, ¿sí?, de un hombre y una mujer con su rol de papá y mamá. Un hombre y una mujer, literalmente lo dice. Un hombre y una mujer. Un hombre de constituirlo. Un hombre y una mujer. Entonces, le saca uno la Biblia, no le sirve. Saca uno la Constitución, que la Constitución está retrasada. Entonces, o sea, quieren a toda costa hacerlo. Sin embargo, esto es algo de lo que se tiene que venir, mis amados. Porque el mismo Señor dijo que los últimos tiempos serían tiempos como los de Sodoma y como los de Noé. ¿Sí? Entonces, como los de Lot, dice literalmente tiempos como los de Lot en Sodoma. Pues se tiene que dar estas cosas en donde los hombres se van apartando más y más de Dios, más y más de la naturaleza, ¿sí? Nada más ayer, 33 científicos, los más importantes del mundo supuestamente, firmaron una declaración, ¿sí?, en contra de todos aquellos que se han levantado a hablar del creacionismo, porque indudablemente nosotros somos el resultado de lo que ellos dicen allí, y se levantaron y firmaron los 33 científicos los más sabios de la Tierra, ¿sí?, que la teoría del Big Bang es la que debemos aceptar. Y la teoría del Big Bang tiene su base en que todo lo que existe fue hecho de la nada. Y recuerde, la lógica, cuando apelamos a la lógica dice que de la nada, nada existe. Amén. De la nada, nada existe. Sin embargo, ellos afirman que de la nada surgió todo. Eso es increíble. Y quieren hacerle a uno creer. Y firman los supuestos científicos. Y le quieren a uno hacer creer. Es más lógico pensar que todo lo que existe es el resultado de un ser que existe, que es real, a que todo lo que existe resultó no de la nada. No sé, no había nada y de repente ¡pim!, apareció allí, o no apareció allí. Pero ¿de dónde salió? No sé, de la nada. De la nada, nada existe. Tengan en cuenta eso. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que la espada de Dios, por lo general, va a causar estupor, va a causar molestia, va a generar una cantidad de cosas y empiezan a llamarnos entonces a nosotros retrógrados, analfabetas, cavernícolas y una cantidad de cosas y apelativos que agreden de una u otra manera para hacer sentir que nosotros somos los que estamos mal y que ellos son los que están bien. Que una persona dijo, no, es que yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Entonces yo tengo que, y entonces se exige que haya un respeto por el desarrollo personal del individuo. Entonces el día de mañana yo vengo y digo, es que yo soy un hipopótamo en el cuerpo de un ser humano, entonces yo quiero que me traten como hipopótamo y me voy a casar. Sí, o sea, es que mire esto, hacia eso vamos. Yo soy un perro y yo me quiero casar con mi perra.
Entonces, porque es que yo soy un perro atrapado en el cuerpo de un ser humano, porque esa es la lógica que están usando hoy. ¿Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer? Y por tanto tienen que permitir mi desarrollo personal. Listo, desarróllese personalmente eso, pero ese desarrollo personal que usted quiere para usted, que usted decidió, es una decisión, es individual, no colectivo. No tiene que ser, entonces, no se tiene que convertir en una ley que invite a todo el mundo a hacer lo mismo como lo que quieren meter, en donde se dice que los niños no nacen ni varones ni mujeres, sino que es la sociedad la que le ayudará a definir su género. ¿Sí? Y pues esta sociedad, si es la que le va a ayudar a definir su género, no, pues estamos... Entonces, no, usted todavía no es niño, no es mujer. Y me gustó también un artículo, creo que lo compartí, de una científica que habló al respecto. Y es una científica con un doctorado de todo lo que usted quiera, y ella hablaba de esto, que no se trata de hacer exclusión, ¿sí?, de las personas que tienen orientación homosexual. Y ella dijo, a mí no me interesa atacarlos, pero no se trata de que nosotros tenemos una posición de exclusión, es biológica. Naciste mujer, naciste hombre. Ahora, si yo nazco en el cuerpo de un hombre, ¿qué debo decir? ¿Qué me debo mentalizar? Señor, voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Si me pusiste mi alma, que es asexual, porque no es ni mujer ni hombre, pusiste mi alma en un cuerpo de hombre, en este mundo, entonces me voy a comportar como un varón. Si pusiste mi alma en el cuerpo de una mujer, me voy a comportar como una mujer. Es decir, que es un principio de aceptación de la voluntad de Dios. Pero no, Señor, te equivocaste. Me pusiste en el cuerpo de un hombre, pero yo quiero ser mujer y no me importa tu opinión. No sé si me hago entender. Entonces, eso es lo que sucede. Sométase toda alma a las autoridades superiores, pero no hay autoridad si no está bajo Dios. Y las que existen bajo Dios deben estar establecidas. Bajo Dios, otra es la palabra hipo, bajo, ¿sí? Hipo, bajo, ¿sí? Por eso le llaman, ahora que habla del hipopótamo, ¿no? Hipopótamos, ¿por qué hipo? Porque ellos mantienen, ¿qué? Debajo, ¿sí? Por eso el nombre, hipo es debajo en griego. Y las que existen bajo Dios deben estar establecidas. Toda autoridad debe estar establecida bajo ¿quién? Bajo Dios. Porque es que Dios, ahora, la gente dice, ay, esos que creen en la Biblia, pues que la palabra enseña modelos de moral. Ahora, ¿por qué el hombre quiere negar a Dios? Sencillamente porque es más fácil negar a Dios que reconocer mi pecado, que reconocer que yo no me quiero someter a la norma, ¿sí? Porque si reconozco a Dios, empiezo a tener un choque moral con Él. Entonces, si yo quiero decir que soy una mujer, ese Dios dice que no, que yo debo ser un hombre. Entonces, más fácil decir, no existes, a yo decir, Señor, perdóname, me arrepiento delante de ti, haz de mí conforme a tu voluntad. Entonces, es más fácil negar a Dios que negarse a sus propios deseos. No sé si me hago entender, ¿sí? Entonces, por eso es que el hombre niega a Dios. Y por eso en esa negación de Dios empieza a faltar la moral. Y una sociedad que niega al eterno Dios es una sociedad indulgente. Y una sociedad indulgente es una sociedad en donde la criminalidad aumenta. Las sociedades más indulgentes es donde la criminalidad aumenta más. Caso Colombia. ¿Por qué cree que hay tanta criminalidad? Porque aquí se hacen los crímenes y difícil que la gente los pague. Es por eso. En cambio, la palabra demanda ¿qué? Aún demanda el castigo para el delincuente, para el criminal. Se demanda. Es algo que se demanda. Entonces, la palabra es muy moral. Tiene una moral muy alta.
Entonces yo prefiero decir, Dios no existe, entonces puedo matar, puedo fornicar, puedo adulterar, puedo hacer lo que quiera y no voy a estar teniendo algo que me esté aquí pullando, que me esté chuzando, que me esté señalando, porque saco de plano a Dios, entonces ya la moral es relativa. No sé si me hago entender. Y las sociedades más desarrolladas son las sociedades que tienen una alta moral, porque entonces la corrupción es menor, a menor escala, se dan menos corrupción, se dan menos robos, menos delincuencia. Y eso es lo que estamos construyendo en el mundo, una sociedad sin moral. Entonces dice acá, de manera que el que resiste a la autoridad, resiste al decreto de Dios. ¿Pero a cuál autoridad? ¿A la que está qué? Bajo Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer o para temer, para aquel que obra el bien. El que obra el bien no tiene por qué temer. Si usted obra el bien, no tiene por qué temer. Estamos llamados a obrar ¿qué? El bien. Vence el mal con el bien. Como iglesia estamos llamados a eso. En todo momento, vence el mal con el bien. Es decir, que el creyente debe estar pensando en todo momento en hacer ¿qué? El bien. Ese es el pensamiento del creyente. De ahí el valor que tiene la iglesia para una sociedad. Porque el creyente en el Mesías siempre está supeditado ¿a qué? Al bien. El bien. Claro que vamos a tener oposición, porque hay personas que querrán hacer ¿qué? El mal. Y de una u otra manera le querrán a usted hacer ver que usted es el malo. Que por usted estar propendiendo por el bien, usted es el malo. Y lo hacen sentir así y se levantan. Y quiero decirle algo, que la mayoría lo diga no quiere decir que tengan la razón. La razón está en las Sagradas Escrituras. Y no tenga nunca temor de vivir conforme a la palabra de Dios. Porque cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, está garantizando bendición para su vida, para su casa, para su familia. Amén. Usted está garantizando esa bendición. Está garantizando una familia estable, hijos respetuosos, hijos honorables, padres que temen a Dios, papás que no buscan adulterar ni fornicar, hijos que están sometidos a sus padres, honrándolos y caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no tenga temor de hacer el bien y nunca se sienta mal por hacer el bien. Quienes se deben sentir mal son los que hacen ¿qué? El mal precisamente. Ellos son. ¿Cómo se debe sentir una persona que hace el bien? Bien. ¿Cómo se debe sentir una persona que hace el mal? Mal. Lógica. Sencilla lógica. Porque los gobernantes no están para temer, para que el hombre, para temor del hombre que obra el bien, sino para el que obra ¿qué? El mal. Para aquel que obra el mal, lo malo. ¿Sí? Por tanto, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos sujetamos a la autoridad de Dios, no vamos a tener temor. Usted no tiene por qué tener temor. No va a temer en su vida. Y sigue diciendo la palabra. Porque es servidor, porque el gobernante, obviamente aquel gobernante que está ¿qué? Bajo la autoridad de Dios, se constituye ¿en qué? En un servidor de Dios para tu bien. Claro, así es que vive en armonía una sociedad. Ahora, cuando usted ve los mandamientos, sencillamente son instrucciones que propenden por el cuidado de la familia y de nuestras vidas. ¿Será muy cavernícola pensar, no adulterarás? Claro, en esta sociedad sí es un tonto aquel que se guarda para una sola mujer, no está disfrutando de la vida. Tantas mujeres en este mundo, 7,000 millones de individuos en este mundo, tantas millones y millonas, como diría por ahí un amigo, ¿sí? De mujeres en este mundo, y usted se la va a pasar con una toda la vida. No. Es que uno se cansa de comer frijoles todos los días. Ahí, sí, es que le dicen a uno es o no.
O sea, no son ideas mías. No, ustedes de vez en cuando una canita al aire, una vez al año. Ah, ¿sí ve? Decimos, no hace daño. Es que usted no va a dejar a su mujer por otra, pero es que uno tiene que darle un airecito a la relación. Claro, en ese tiempo, guardarse uno para su esposa en santidad, que solamente yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí, eso no cabe en esta sociedad. Entonces, ¿dónde vienen los problemas, las dificultades, los divorcios? Y por eso cada vez se separan mucho más gente, no funcionan las relaciones, porque el mundo te está dando un giro, ¿sí? No sea tan tonto. Y como hoy también está la liberación femenina, entonces las mujeres no se pueden quedar atrás, también tienen que darle un respiro a su vida, ¿sí? Entonces las mujeres quieren estar a la par con el hombre. Entonces, este me puso los cachos, pues yo también ahora lo pongo con 2. Entonces voy y me vengo, ¿sí? Entonces me puso los cachos, ahora me le voy a vengar. Como si con eso se pudiera solucionar las cosas. No sé si me hago entender, ¿sí? Una persona que es honrada, honesta, para esta sociedad hoy no sirve, es un retrasado, no está a la moda, es un tonto que está dejando pasar la oportunidad de su vida. Ay, hermano, todo el mundo roba. Usted no es el primero ni el último. Además, ni porque usted le estuviera robando a una persona que conozca. Más bien vamos a hacer ese chanchullo, hágale, venga, firme acá, ¿sí? Con esto va a salir de pobre usted y va a tener una oportunidad para su familia, hágale, firmemos acá el serrucho. Y por eso tanta corrupción. Y la corrupción deja muerte y destrucción. Y esa corrupción hace entonces que nos incrementen los impuestos, porque crea un hueco enorme fiscal. Y terminamos nosotros pagando más. Y se nos vuelve la vida más difícil. Entonces por eso la gente llega desesperada, muchos, no estoy diciendo todos, pero sí muchos llegan desesperados a ciertos puestos públicos, para ver cuánto sacan, para aprovechar su cuarto de hora. Tengo que aprovechar este nombramiento, a ver, no, venga, no, porque con estos mesecitos o estos añitos que voy a estar acá, tengo que cuadrar mi vida. Tengo que cuadrar el futuro de mi familia. Porque si yo no lo hago, otro lo hace. Entonces ni bobo que yo fuera. Si yo no lo hago, viene otro y venga, yo sí le firmo. Entonces, para dejarle a otro, no, para eso yo mismo lo hago. No robarás. Claro, para un mundo como el que estamos, que es antilógico, que va en contra de la naturaleza, en contra de lo lógico, ¿sí? Todo ese comportamiento es un comportamiento ridículo. Es un comportamiento absurdo, ¿sí? Todos lo hacen. ¡Ja! Usted es el único tonto que no va a hacer aquí. Todo el mundo roba. ¿Qué le pasa de ser tan pendejo? ¿O no? ¿O no funciona así este mundo? ¿Sí o no? ¿O por qué cree que nos despertamos viendo casos de corrupción? Cuando yo empecé a trabajar a los 18 años en una entidad bancaria, recuerdo que se destapó el que se llamaría el más grande escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Tenía yo 18 años, ahorita voy a cumplir 42. ¿Cuál cree que fue ese caso para aquel tiempo? El de Puertos de Colombia, ¿sí? Colfonpuertos. El mayor de los escándalos de corrupción en Colombia. Después de eso, hasta el día de hoy, ya he escuchado como 20 escándalos, el mayor en su historia. Ahorita estamos con Reficar y Odebrecht, ¿sí? El mayor. Y nos acostumbramos a eso.
todo el mundo llega, ¿sí? Cosas terribles. Entonces, todo esto, mis amados, es el resultado de una sociedad que está muerta espiritualmente porque no usa la espada que da vida. Al contrario de una espada natural que mata, la espada de Dios da vida. Cuando usted le entierra la espada de Dios a alguien, le está dando vida. No sé si me hago entender. Es diferente. En vez de matar, sí, mata, claro, la espada de Dios sí mata. Mata lo malo, mata el pecado, mata la perversidad, mata la maldición. Eso hace, pero produce en sí misma vida. Trae vida para el que la usa, para el que la cree. Amén, iglesia. Y esas cosas que nos mantienen aferradas a este mundo son las que nos jalan nuevamente. ¿Para dónde? Para Egipto. Son nuestros oponentes, son nuestro Amalek. Y a diario vamos a vivir estas cosas. Tal vez a usted no le ha presentado una de estas, pero en algún momento se la va a presentar. ¿Qué va a hacer cuando se le presente? Ahí es donde tenemos que desenfundar. Bueno, más bien desenvainar, porque uno desenfunda es un revólver, ¿cierto? Uno desenvaina una espada, ¿sí? Es donde debemos desenvainar nuestra espada. Y le viene a tentar y decimos, bueno, ojo, escrito está. Y como aquí en Colombia, póngala como quiera, ¿no? Así, sí, de una vez así, sí, a lo colombiano, ¿no? Póngala como quiera. A ver, pues, ¿cuántos son? Veo muertos nada más, ¿cuántos son, no? ¿Sí? Desenvaina la espada, no tenga temor. Vienen con esto de una vez, escrito está. Cuando usted dice escrito está, ¿está qué? Sacando la espada. Escrito está, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Y usted empieza en el nombre del Señor a usar la espada. Y cuando usted desenvaina su espada para usarla, usted tendrá la victoria. Pero hay muchos con su espada allí y pasa tanto tiempo guardada la espada que cuando la quieren usar está pegada y no puede, está pegada, ¿sí? Está pegada. De hecho, esos eran los problemas que tenían los ejércitos cuando peleaban en medio del invierno. Usted sabe que los metales tienden a contraerse, ¿sí? Cuando hay mucho frío, ellos se contraen, sus moléculas, sus átomos se contraen, y cuando están expuestos al gran calor se expanden. Entonces muchas veces, ¿sí?, ejércitos inexpertos se iban a un lugar a pelear y había un invierno terrible, sobre todo en Europa y todo eso, y no entendían, y llegaban después de caminar mucho y salían a la pelea, iban a desenvainar y la espada no les salía porque su vaina se había comprimido, ¿no? Estaba allí, no salía, se pegaban. Y por eso muchos perdían, por inexpertos en la batalla. Acostúmbrese a sacar la espada de su vaina. Acostúmbrese, para que ella no quede trabada. Una espada que continuamente se usa es una espada que mantiene listica, ¿sí? Y todos los días sáquele filo, ¿no? Allí es su espada, sáquele filo, úsela. Ay, amo esta espada. Gracias, Señor, bésela, ámela, sí, hágala suya, ¿sí? La espada siempre listica, lista para ser usada. Esto es parte del creyente. Vivimos en un mundo en donde continuamente se nos va a demandar esto. No sé si me hago entender, ¿sí? Y esto se gana allá, es en la práctica, es viviendo conforme a la palabra de Dios. Y sigue diciendo acá, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ella. Ahora recuerde que nuestra máxima autoridad está en ¿quién? En Dios. Ninguna ley humana está por encima de las leyes divinas. Por tanto, si aún una ley humana va en contra de la ley divina, ¿cuál debe usted cumplir? ¿La humana o la divina? La divina. Así eso ven o le acarree lo que le acarrea a usted, ¿sí?
le acarree lo que le acarree. Dice acá, tendrás aprobación de ella. El Señor siempre como máxima autoridad nos va a aprobar cuando hacemos ¿qué? Lo bueno, como dice la Escritura, vence el mal con el bien. No te canses de hacer el bien, dice la palabra. No se cansen de hacer el bien. Ay, que obraron mal contra usted. No se canse de hacer el bien. Que obraron mal contra usted. Pues, ¿qué debe hacer? El bien. Amén. Y enséñele a sus hijos esto. Enséñele a sus hijos esto. Que el bien siempre vencerá. Aquí en este mundo no vivimos el yin yang, ¿sí? El equilibrio entre el bien y el mal, no hay equilibrio entre el bien y el mal. Es siempre que obramos el bien vencerá el mal. El bien es mayor. Amén. Esto del yin yang, vamos a equilibrar sus cargas negativas y positivas. A ver, hágale. No, ¿qué? No, el mal hay que sacarlo de nosotros. ¿Cuál equilibrar? Mire ese pensamiento. ¿Cuál equilibrar? Venga, el equilibrio de sus energías. ¿Cuáles energías? Pues sí, nosotros nuestro ser está compuesto de átomos, tiene electricidad, ¿sí? Sí, tenemos ciertas cargas eléctricas. De hecho, constantemente vemos la electricidad estática en nosotros, ¿no? ¿Sí? Cuando usted no sabe, a veces le pasa, ¡ay, me pasó corriente! ¿Sí? Fue que usted se descargó, es cuestión, ¿sí?, de la electricidad estática en los cuerpos. Pero ¿cuáles energías? Que las buenas energías, las malas energías, ¿cuáles? En usted está el Espíritu de Dios. Usted no hay una energía, en usted está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Hay libertad en su vida, donde está el Espíritu de Dios. En su vida hay libertad. Usted es libre del pecado, libre de la maldición, libre de tanta cosa que va en contra de Dios. Y mire, es tal el poder del Espíritu de Dios que hasta es libre de las malas energías. Dice acá, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, no en vano se lleva la espada. Y anteriormente eso es lo que hacían los cónsules, o los procónsules, o los gobernantes designados para esto. Ellos tenían la capacidad de dar juicio. Y dentro de los cónsules o procónsules romanos, lo que hacían era que continuamente cuando iban a dar un veredicto, ¿sí?, sacaban ¿qué? La espada. Sacaban la espada. Y con la espada en la mano daban ¿qué? Veredicto. Y no en vano llevan la espada. Y muchas veces el veredicto podía ser ¿qué? La muerte. Y la espada no está puesta en vano, mis amados. Y la espada de Dios sí va a traer muerte, va a matar todo, como ya te lo dije, todo aquello que no es propio de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos esto. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esa espada que da vida, si no vivimos conforme a la palabra de Dios, haciendo lo bueno, sino que vamos y hacemos lo malo, la espada vendrá en contra de nosotros. Y en vez de producir vida, producirá ¿qué? Muerte. Porque la misma espada que ha producido vida en nosotros será la misma espada que produzca muerte en muchos en el día del juicio. Y al Señor se le ha entregado todo juicio. Y Él vendrá precisamente con espada, dice la palabra. Él vendrá con espada. Él vendrá con espada. Dice acá, por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. ¿Sí? De la conciencia. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos entender el propósito de la espada. Entonces la espada, ¿sí?, es un instrumento de justicia para bien, para premiar el bien o para castigar
el mal. Y la palabra misma, que tiene poder para salvar a muchos, la misma palabra condenará a los otros muchos. Entonces, mis amados, depende de nosotros de qué uso queramos que se le dé a la espada. Y por eso la palabra misma muestra una imagen poderosísima del Señor, viniendo con espada a juzgar. Pero es algo que vamos a ver dentro de 8 días, si el Señor lo permite. Amén. Amén, iglesia. Hay que usar la espada todos los días. Desenvaine su espada, la espada de la palabra de Dios. Viva conforme a la palabra y no tendrá de qué avergonzarse. Amén. Amén, iglesia. ¿Qué tal si nos colocamos de pies en esta mañana? La espada corta en nosotros entonces toda tradición, corta en nosotros todo aquello que ya no pertenece al reino de Dios. Mire, use la espada para cortar toda tradición. La tradición humana pertenece a este reino, al reino donde hay un principado. ¿Y cómo se llama ese principado de este reino? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. El mismo Señor lo dijo, ¿no? Que Él era el príncipe de este mundo. ¿Sí? Él es el principado de las potestades del aire. Mire esto, Satanás. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso en usted no debe haber ya vestigios de este reino. Tal vez perteneció por mucho tiempo a este reino, pero ahora usted ha sido trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Estamos trasladados. Y aunque estamos en esta tierra, no somos de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos de paso, porque vamos es camino a donde pertenecemos, al reino de los cielos. Por tanto, nos sometemos a las normas del reino de los cielos. Por ahí alguien dijo, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. ¿Qué tal que uno hiciera todo lo que uno ve? ¿Alguien dijo eso? Pero aquí estamos en esta tierra, pero de ese dicho no aplica.